se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos. Hola, bendiciones, ¿cómo estás? Qué bueno otra vez encontrarnos un día domingo, poder celebrar este tiempo y poder compartir la palabra del Señor. Qué bueno poder otra vez disfrutar de la presencia del Señor a través de su palabra y a través de este tiempo que nos regala juntos. Ya hace varios meses que estamos juntos a través del Facebook, a través del canal de YouTube, ahora a través de Instagram también. Estamos ahí con esta nueva modalidad de compartir la palabra, pero siempre la palabra es oportuna, no importa la forma que lo hagamos, si lo hacemos presenciales en un templo o si lo hacemos a través de las redes sociales o a través de la tecnología. Lo importante es que la palabra de Dios sea predicada, que la palabra de Dios sea enseñada y que la palabra de Dios llegue a cada una de nuestras vidas y a cada uno de nuestros hogares. Así que un placer poder estar con vos otra vez y poder tomarnos estos minutos para juntos reflexionar sobre las verdades eternas de Dios, esas verdades que alimentan nuestra vida espiritual. Me encontré con un pasaje en el libro de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11. Porque he sido informado, está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad?, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Clode, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo
de Cefas y yo soy de Cristo. La iglesia de Corintio fue una de las iglesias que más dolores de cabeza le trajo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue su fundador, fue el misionero que llegó a Corintio y predicó la palabra y levantó allí la iglesia de Jesucristo, discipulando a nuevas personas y promoviendo el evangelio del Señor en aquel lugar. Cuando él constituyó la iglesia y un grupo de hermanos ya se reunieron para poder celebrar el culto al Señor y poder aprender de su palabra y poder seguir impartiendo esa palabra en su comunidad, el apóstol Pablo seguía viajando por diferentes ciudades y localidades a fin de seguir predicando el reino de los cielos. Pero la iglesia de Corintios siempre fue una iglesia muy conflictiva. Yo te animo a que vos puedas leer las dos cartas que el apóstol Pablo le envió a la iglesia, primera y segunda carta de Corintios, y siempre fue para tratar de mitigar los problemas y los asuntos críticos que se armaban dentro de la iglesia. Bueno, es así, la iglesia no es perfecta, la iglesia está compuesta por todas aquellas personas pecadoras que hemos sido redimidas por la gracia del Señor Jesucristo, pero que estamos en un constante proceso de transformación, en un constante proceso de crecimiento espiritual. Por lo tanto, donde hay 2 o 3 o 4 personas, siempre está la posibilidad de grandes conflictos. Así pasaba en esta carta que el apóstol Pablo escribe, porque se dio cuenta o fue informado, le dijeron, de que había diferentes percepciones de los hermanos de la iglesia con respecto a quién era de quién. Unos eran partidarios de Pablo, otros eran partidarios o seguidores de Apolos, otros eran seguidores de Cefas y algunos eran seguidores de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, no podemos crecer, ni podemos llevar adelante el evangelio de salvación de Jesucristo teniendo una mente dividida, teniendo diferentes percepciones y un mal entendimiento de lo que Dios nos ha enseñado. Por lo tanto, Pablo los exhorta y le dice, sean ustedes de un mismo sentir, de una misma mente, teniendo un mismo parecer. Claro, en cualquier división y en cualquier contraposición de opiniones o de perspectivas de la vida contrarias, siempre hay conflictos, hay divisiones. De hecho, nuestra sociedad es una sociedad en constante conflicto, justamente debido a las diferentes percepciones de las cosas que las personas tienen. Unos ven el gobierno de una forma, otros ven el gobierno de otra forma, y eso lleva a una contraposición y grandes pleitos y discusiones y peleas. Unos entienden la economía de una manera, los otros la entienden de otra manera. Hay gente que habla a favor de la educación, otros que hablan en contra, y así sucesivamente, donde hay diferentes percepciones y diferentes miradas, siempre habrá grandes conflictos en el medio. Cuando leí este pasaje me acordé de una historia muy trágica, el naufragio más terrible de la historia, que es el hundimiento del Titanic. Así que me puse a estudiar un poquito de esa historia, a recopilar información acerca de lo que fue ese trágico y terrible acontecimiento allá por el año 1912. Y a partir de esa historia y a partir de este trabajo, construí esta reflexión que hoy voy a compartir con vos. Y le puse como título, nuestra percepción de Dios, mi percepción de Dios, va a determinar mi manera de vivir y mi destino. Según como yo interprete y entienda a Dios, según lo que yo piense y sienta en relación a Dios, esa percepción va a determinar cómo yo voy a vivir y cuál va a ser mi destino. Déjame que te lo demuestre a través de la historia del Titanic y a través de la palabra del Señor. Quisiera antes mencionar que el Titanic fue un barco, un transatlántico inglés de súper lujo. Se gastaron más de 7 millones de dólares para construir semejante navío. Tengo algunos datos interesantes aquí. Tenía 270 metros de largo por aproximadamente 30 metros de ancho. Llevaba 2.787 pasajeros y esos pasajeros eran atendidos por más de 800 tripulantes. Quiere decir que había aquel día cuando zarpó en su viaje inaugural y que tuvo ese tráfico
fin hubieron alrededor de unas 3.600, 3.700 personas a bordo. La noche del 14 al 15 de abril de 1912, el Titanic había zarpado el día 10 de abril y el día 14 y 15 de ese año, en su viaje inaugural, un iceberg impacta contra el barco y lo hunde en pocas horas. En 2 horas y media, 2 horas 40, este tremendo navío de 270 metros de largo por 30 metros de ancho, con más de 3.600 pasajeros a bordo, se hunde en 2 horas y media, 2 horas 40 en el océano, con una temperatura del agua de más de menos 2 grados. En aquella oportunidad, triste y lamentable situación, más de 1.514 personas perdieron la vida, incluyendo hombres, mujeres, niños y ancianos. Cuando leí esta historia, esta trágica historia, me pregunté por qué. Y cuando me pregunté este por qué, quería ir un poco más allá de los aspectos técnicos, ¿verdad? De que, bueno, unos dicen que hubo un incendio, otros dicen que pasó algunas cuestiones con las máquinas y, bueno, diferentes tipos de versiones. Pero me preguntaba por qué sucedió esto. Y ahí llegó la conclusión de este sermón. Según la perspectiva, la mirada que yo tenga de Dios, será mi manera de vivir y mi destino. Y me di cuenta de que estos hombres tenían una perspectiva de Dios bastante equivocada, como la tiene mucha gente hoy. Hay mucha gente que directamente dice no creer en Dios. Hay mucha gente que dice que Dios no es una buena persona, que Dios es culpable de todas las cosas malas que suceden en el mundo. Y así hay muchas personas que hablan mal de Dios, que lo niegan, que lo difaman, que de alguna manera crean conceptos equivocados acerca de quién es Dios. Y su percepción de Dios está equivocada, por lo menos conforme a lo que la palabra de Dios enseña y nos dice acerca de Dios. Y como tienen una percepción equivocada, tienen una manera de vivir equivocada y tienen un gran riesgo de tener un trágico destino. Eso pasó con el hundimiento de este Titanic, o de este barco titánico, como se decía en aquel entonces, porque la verdad que era algo majestuoso. Cuando fue construido y zarpó aquel día, aquellas empresas que lo habían construido, aquellos adinerados que tenían a la potestad de este barco, usaron una famosísima frase que decía lo siguiente, o que dijo lo siguiente: ni Dios lo va a hundir. Ni Dios lo va a hundir. Ahí está la percepción que esta gente tenía respecto a quién era para ellos Dios. Ni Dios lo va a hundir. Y en esta percepción quiero mostrarte cuáles fueron sus 3, a mi humilde criterio, sus 3 grandes errores que lo llevó a tener este destino crítico, triste, lamentable, donde más de 1.500 personas perdieron la vida. La percepción que yo tengo de Dios va a condicionar mi manera de vivir y va a determinar cuál va a ser mi destino. Fíjate lo siguiente: el primer error que yo encuentro en esta percepción de esta gente que construyó semejante navío, encuentro el primer error con una actitud de orgullo y soberbia. Ni Dios va a destruir o hundir este barco, ¿verdad? En otras palabras, lo que estaban diciendo es que Dios era menor o tenía menor poder que este barco, este navío que había sido construido por los seres humanos. En otras palabras, lo que están diciendo es que lo humano es más importante y más grande que lo divino. Ni Dios va a hundir este barco. Eso nota una actitud de soberbia y de orgullo, de arrogancia extrema. Este barco es más grande que Dios. Lo que nosotros construimos es mucho más grande y más poderoso y majestuoso que Dios. Por lo tanto, pone a Dios en un nivel secundario, en un nivel más bajo que la humanidad o la capacidad humana para construir o hacer determinadas cosas, como en este caso fue construir el Titanic. Ni Dios lo podrá hundir. Esto muestra orgullo y soberbia. Dios era más pequeño y menos poderoso que este semejante barco que había construido los seres humanos.
Y acá quiero detenerme para decirte lo siguiente. Nunca lo humano, lo terrenal, va a ser superior que lo divino. Nunca lo humano, lo terrenal, lo que nosotros somos o podamos hacer, va a superar la grandeza de Dios, de lo divino. Lo humano está por debajo de lo divino. Por eso que siempre el ser humano ha buscado la manera de conectarse con lo divino, porque se da cuenta de que necesita de lo divino, de las divinidades, para poder tener una mejor calidad de vida. Y en este pensamiento han surgido innumerables de cultos, de religiones, innumerables de dioses por ahí. Para nosotros el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Y por sobre este Dios no hay nada ni nadie, y mucho menos el ser humano o lo que el ser humano es capaz de poder construir. Entonces, el primer error que encuentro en esta percepción que estas personas tenían acerca de Dios es que fueron personas altamente soberbias, arrogantes y orgullosas. El libro de Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, quiero leer algunos pasajes en relación a esto. Primera de Crónicas, en el capítulo 29, en el versículo 11 y 12 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Apocalipsis, capítulo 1, en el versículo 8, dice las Escrituras: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, y el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios es todopoderoso. Por lo tanto, cuando mi percepción de Dios está equivocada, me transforma en una persona orgullosa, soberbia, altiva, pensando que yo soy más importante que Dios, o lo que yo hago o construyo es más importante y grande que lo que Dios es. Y nunca lo humano puede estar por encima de lo divino. Siempre lo divino está por encima de lo humano, de lo terrenal. Dios es más grande que cualquier barco, que cualquier Titanic, que cualquier nave, que cualquier creación que el ser humano pueda hacer. Dios es más grande que cualquier hombre de esta tierra. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es excelso, omnipotente, Dios es magnífico en todas las cosas. Todo depende de Dios, todo está en sus manos. Por lo tanto, el gran primer error que cometieron estas personas era el error de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia. Ni Dios hundirá este barco. El barco navegó por 3 días, 4 días. Y en menos de 2 horas 40, 2 horas 30, el barco desapareció, se hundió en el inmenso océano Atlántico. Y allí perdieron la vida muchísimas personas. Guarda, querido amigo, porque tu percepción de Dios va a determinar tu forma de vivir. Y tu forma de vivir va a determinar el destino que tú vayas a tener. La arrogancia, la soberbia, el orgullo, el pensar de que Dios es menor que nosotros, que Dios es inferior a nosotros o a todo lo que nosotros podamos ser o hacer, va a llevar a tu vida a la destrucción. El segundo gran error que encuentro de estas personas que tenían esta percepción equivocada de Dios es que fueron indiferentes y se negaron a todas las señales que ellos habían recibido a causa de otros buques que
estaban por la zona, otros barcos que estaban por la zona, advirtiéndoles al capitán y a la tripulación de que estaban rodeados de hielos, de grandes bloques de hielos. Y ellos fueron indiferentes y se negaron a escuchar todas esas advertencias. Cuenta la historia, y lo podemos ver en la película, muy famosa también, que el capitán estaba disfrutando de la cena y del ambiente, había música, y la gente estaba distraída en su diversión y pasando un gran momento dentro del tremendo barco, de gran barco lujoso como era el Titanic. Era tanta la diversión, la alegría, era tanto el estar encerrados en sus propios pensamientos, era tal estar confiados en que ni Dios iba a hundir ese barco, que ellos fueron indiferentes y se negaron a oír o a ver todas las señales de advertencia. Quiero leerles simplemente una estrofa de la historia. Un navío cercano, el Californian, envía señales de alerta. Iceberg en el mar. En medio del regocijo no le dan importancia al aviso. Poco después el Baltic, otro navío, avisa masas de hielo dislocándose por doquier. El oficial de mando comunica al comandante, este va al director de la empresa que paseaba por el barco con dos señoras. Lo considera un pequeño incidente y sigue su caminar. Llega el momento de la cena en el restaurante de primera, a toda gala, eran las 10 p.m., 5 avisos habían alertado la cercanía de los icebergs. El capitán se fue a dormir despreocupado, las luces se iban apagando, los bloques de hielo se iban aproximando. Un nuevo alerta del Californian. Estamos rodeados de hielos. No le hacen caso y el Titanic en pocos minutos fue investido por un gran iceberg que lo terminó hundiendo en pocas horas. Su indiferencia y su negación. Cuando mi perspectiva de Dios es equivocada, soy indiferente a todas las señales de advertencia que Dios me manda. Porque aunque yo esté equivocado, aunque mi perspectiva de Dios esté errada, Dios me sigue amando y Dios me manda constantes señales de advertencia para decirme, mira Ariel, esto que estás haciendo no está bien, esto que estás caminando no está bien, el camino que escogiste es malo, cuidado por acá, no vayas por allá, cuidado con aquello. Dios me ama de tal manera que a pesar de mi mala percepción de Él, de mis malos pensamientos o de lo que yo pueda creer equivocadamente acerca de Él, Dios me manda señales de advertencia. Porque Dios me ama por encima de mis propios errores o de mis propios pensamientos. Dios me ama igual y por eso me advierte y me manda señales y señales y señales para que yo pueda entrar en razón y darme cuenta que estoy equivocado y que necesito cambiar mi manera de pensar, mi manera de conducirme la vida para cambiar el destino final de mi vida. Hebreos capítulo 1, dice la palabra del Señor en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué grande que es Dios! Y este Dios tan grande, que a veces no ve cuán equivocados estamos en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de construir nuestra vida y hacia dónde vamos a nuestro destino, Él nos habla de muchas maneras, muchas veces. Dios nos manda todo el tiempo señales de advertencia. 5 avisos tuvo el Titanic antes de chocar con el iceberg. 5 avisos. Y a los 5 avisos le fue indiferente y tuvieron una actitud de negación. No le dieron importancia. Trágicamente, minutos
accidente, de chocar con el iceberg. El barco se hunde en 2 horas 30, 2 horas 40 y más de 1500 personas pierden la vida. En el libro de Job, Antiguo Testamento, en el libro de Job, hay un pasaje muy lindo también, en el capítulo 33, versículo 14. Job 33, 14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios habla y el hombre es indiferente, el hombre hace caso omiso, el hombre tiene una actitud de negación, el hombre, la mujer no entienden, no quieren escuchar las advertencias que Dios les está mandando, las señales que Dios les está mandando para que se den cuenta de que están mal encaminados, que se den cuenta que su manera de vivir está mal enfocada, que su percepción está equivocada y que su destino, si no cambian a tiempo, si no escuchan y ven las señales de advertencia, su destino será destructivo, será un gran naufragio espiritual en sus vidas. El tercer gran error que encuentro también es que tuvieron falta de preparación para enfrentar lo inesperado. No se prepararon lo suficiente para enfrentar este tipo de tragedia. Leía en un artículo sobre la historia del hundimiento del Titanic que decían que el mismo día que el Titanic tuvo esta colisión con el iceberg, estaba programado un ensayo de emergencia por toda la tripulación y los tripulantes. Estaba un ensayo de emergencia para poder saber qué hacer frente a alguna situación que los pusiese en peligro. Y el capitán decidió que no era necesario hacerlo, ya que ni Dios iba a hundir este barco. ¿Se dan cuenta cómo no tuvieron falta de preparación para enfrentar lo inesperado? El Titanic solo llevaba botes salvavidas para la mitad de los pasajeros que transportaba. Claro, ¿qué sentido tenía hacer más balsas salvavidas y poder tener todos los elementos de salvataje necesarios para semejante barco y semejante cantidad de tripulantes? Si total, Dios no iba a poder hundir el barco. Por lo tanto, tenían la mitad de salvavidas o de botes salvavidas. Los pocos botes salvavidas que fueron puestos en el mar no fueron llenos. Había botes que tenían capacidad para poner 65 personas y solamente iban con 28, con 15, con 20. Ni siquiera los pocos botes que habían, que no alcanzaban para sacar a todos los pasajeros y salvarlos a todos, ni siquiera los pocos que había eran completados como correspondiese, según la capacidad que tenía cada uno de esos botes. Pero, claro, la percepción estaba equivocada. Dios no iba a hundir este barco, no podía hundir este barco. Por lo tanto, no se prepararon. Lucas capítulo 14, en el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la ven comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Cualquier persona hubiese tomado los recaudos necesarios frente a la posibilidad de tener algún tipo de riesgo o de accidente que pudiera en peligro la vida de las personas en ese barco. Sin embargo, como la percepción del capitán y de la gente adinerada de aquel entonces que construyeron este barco era: ni Dios lo va a poder hundir, no estaban preparados para enfrentar este desafío
y esta crisis inesperada que se agarró en medio del océano. Así pasa con la vida de mucha gente. Cuando se enfrentan a situaciones trágicas, drásticas de la vida, no están preparados, no están enfrentados, no están armados ni equipados, ni están fortalecidos en Dios para enfrentarlas y poder vencerlas. Simplemente porque su percepción de Dios está equivocada, su manera de vivir está equivocada y por consiguiente el destino que van a tener es un destino trágico porque no están preparados para enfrentar tales situaciones. Yo no quiero hacer con esta triste historia leña del árbol caído, como bien dice el refrán, pero sí quiero tomar esta historia como una advertencia para nuestras vidas. Porque si mi percepción de Dios está equivocada, mi manera de vivir va a estar equivocada y mi destino va a ser un destino trágico. Dios es el Dios de la Biblia. Y todo lo que yo tengo que conocer y saber de Dios, de quién es Él, cómo es Él, cuáles son sus deseos, sus pensamientos, todo ha sido establecido en las Sagradas Escrituras. Dios ha permitido que vos y yo tengamos este libro, la Biblia, para que a través de la Biblia podamos conocerle a Él. Mi percepción no puede estar definida por la filosofía, por otras religiones fuera de la fe cristiana, otros pensamientos humanos, o simplemente por mis propias ideologías personales. Mi percepción de Dios debe estar enfocada en su palabra para que sea correcta. Y si mi percepción es correcta, mi forma de vivir va a ser correcta, porque va a estar ajustada a los mandamientos y a los principios que Dios mismo pone en su palabra para mí. Y si mi forma de vivir es correcta, mi destino será bueno. Dios promete que mi destino será bueno. En contraparte de esto, si mi perspectiva de Dios está equivocada, mi proceder, mi manera de vivir estará equivocada y mi destino puede ser una gran tragedia. La soberbia, el orgullo, la indiferencia a las cosas espirituales, a Dios mismo, la negación de la necesidad mía de Dios, que muchas personas tienen. Yo no necesito de Dios. Yo así como estoy bien. Yo me manejo solo, yo no dependo de nadie, yo no necesito nada espiritual. O como han dicho algunos ahí, atrevidamente y tan equivocadamente, las cosas espirituales no es una necesidad indispensable para el ser humano. Y por eso todavía tenemos las iglesias cerradas. Porque no es indispensable lo espiritual para el ser humano. ¿Cuán equivocado están? ¿Y cuán errada es su percepción de Dios? Y de la necesidad espiritual de cada persona. Cuidado, porque esa percepción equivocada te lleva a una mala vida, una forma de vida, y va a hacer que tu destino sea un destino trágico. Estos hombres negaron la necesidad de Dios, negaron las advertencias que le habían dado, fueron indiferentes. Total, Dios no iba a hundir este barco, no podía hundir este barco. Era tan grande este barco y tan poderoso este barco que ni Dios lo iba a poder hundir. Y nunca se prepararon para el inesperado. Querido amigo, querido hermano, esta es mi cierre, mi advertencia para vos. Por favor, no tengas una equivocada percepción de quién es Dios. Conócele, acércate a Él, búscale, lee su palabra, ora cada día, intima con Dios en lo espiritual. Conoce a Dios para que tu percepción sea la correcta. Y cuando tu percepción sea la correcta, tu forma de vivir va a ser una buena manera de vivir, conducida por la palabra de Dios. Y tu destino será un destino glorioso, un destino maravilloso, lleno de las bendiciones de Dios, lleno de los favores de Dios y con una eternidad para estar con Él para siempre. Pero si tu percepción es equivocada como la de estos hombres, vas a cometer grandes errores y esos grandes errores te pueden costar la vida y todo lo que vos sos, todo lo que vos tenés. Y como un agregado a este cierre, decirte, no solamente vos te vas a afectar, sino todo tu entorno y aquellas personas cerca tuyo también serán afectadas. De estas 2.700, 2.800 pasajeros, fueron víctimas de hombres
hombres y mujeres con una equivocada percepción de Dios. Y murieron, muchos de ellos aquel día, aquel 14, 15 de abril de 1912, murieron. Simplemente porque hombres con poder, hombres con dinero, capitanes, tenían una percepción equivocada de Dios. Y esa equivocación nos llevó a cometer estos errores, y estos errores terminaron en un trágico final. Dios te ayude a no transitar por el mismo camino. Yo quiero animarte a que conozcas a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra, y que tu vida se enfoque en lo que la Biblia dice para que tengas un buen final, un buen destino, y toda la bendición de Dios venga sobre tu vida y sobre tu familia. Ten en cuenta esto: mi percepción de Dios determinará mi manera de vivir, y mi manera de vivir determinará cuál será mi destino. Que Dios te bendiga. Oro para que esta palabra pueda llevarte a una profunda, sincera y urgente reflexión de ti mismo y de tus pensamientos y percepciones acerca de las cosas espirituales y las cosas de Dios. Oro para que nuestros gobernantes y autoridades municipales, provinciales, nacionales, puedan tener una correcta percepción de Dios, porque en esta situación en la cual hoy nos encontramos, estamos todos metidos en esta gran barca llamada sociedad. Y si la percepción de ellos es errada de Dios, todos nosotros correremos el riesgo de tener un destino trágico. Que Dios nos ayude para ajustar nuestra vida a Dios y no querer que Dios ajuste a nuestras vidas. Te mando un fuerte abrazo desde Calafate. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el día martes a las 20 horas para un nuevo tiempo de oración, de ayuno congregacional y de reflexión bíblica. Dios te bendiga. Chao.